Bienvenidos a un nuevo programa de paisajes culturales desde Radio El Provincial, por streaming para todo el mundo, para los argentinos, para el mundo. ¿Cómo estás, Claudio? Y un lujo estar acá en El Provincial con paisajes culturales. Así es, Paola. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo a Marcelo Mucci, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí por primera vez en la Radio El Provincial, con este programa que ya lleva 3 años de paisajes culturales y que compartimos con todos ustedes con figuras y personajes destacados tanto del patrimonio cultural nacional como internacional. Así es. Hoy tenemos a Adriana Careaga desde Uruguay y a Jordi Treseras desde Barcelona, 2 referentes del patrimonio. Así es, sí, sobre todo le vamos a preguntar a Adriana Careaga desde Uruguay cómo está el tema en Uruguay y qué se puede hacer dentro de Uruguay con respecto al turismo cultural. Y otro tanto le vamos a preguntar a Jordi sobre cómo está Barcelona y cómo es esto del turismo a la hora de salir de una crisis como la que estamos viviendo, en particular para la Argentina, porque él es un gran entendedor de la República Argentina. Así es, y acá cruzando el charquito, como se dice, desde Uruguay, vamos con Adriana Careaga. Adriana Careaga, miembro del board de ICOMOS Internacional, amiga, estás ahí desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo están? ¿Cómo está Uruguay? ¿Cómo está Montevideo en este 2020 que nos ha atrapado a todos en nuestras casas? Bueno, hola Claudio, ¿cómo te va? Del otro lado del río. Bueno, Uruguay, digamos que dentro de la región es como una suerte de isla, porque Uruguay no hizo cuarentena obligatoria, fue uno de los pocos países que no hizo cuarentena obligatoria. Sí estamos en un régimen de emergencia sanitaria, lo cual te permite salir, pero con cautela, porque está librado a la responsabilidad de cada individuo y las normativas que da en general el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que nosotros muchos casos no hemos tenido, alrededor de 700, de los cuales ya se han recuperado más de 600 y la están cursando la enfermedad unos 100 y pico. Lamentablemente tuvimos 22 muertos, que claro que es muy poca la cifra con respecto a la región, pero bueno, cada uno los lamentamos muchísimo de esos 22. Y nosotros, al cuarto caso, que fue el 13 de marzo, ya ahí ya se declaró que no había clases y ahora se vuelve lentamente las escuelas rurales y lentamente y por etapas las escuelas. O sea que podemos decir que de alguna manera estamos transitando en otra fase a la nueva normalidad. No es lo que era, pero bueno, de alguna forma estamos con responsabilidad transitando esto. Así que bueno, ese es el panorama de Uruguay. Claro, aquí hay algo lo que se llama la fase 4, donde se empiezan a abrir actividades, pero todavía falta para las escuelas y algunos tipos de actividades masivas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ese sería un poco el resumen de lo que pasa allí en Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Sí, bueno, ya se abrieron también los locales y todo eso. Sí. Ajá, bueno, bien. O sea que podés salir a la calle. Y la gente, por supuesto, y la gente se pone barbijo. Con el tapaboca, claro. El tapabocas es obligatorio, para subir también a los colectivos, es decir, toda una serie de medidas, pero sí podés salir, sí podés de alguna manera, no hay reuniones, por espectáculos públicos no, pero de a poco se está activando, porque también está el otro problema, el económico. Sí, claro. Y digamos que en la parte cultural, que es lo que nos convoca, todos los museos están cerrados, no hay espectáculos públicos, entonces los sitios patrimoniales cerrados, entonces de alguna manera también es todo un tema con respecto, ¿no, verdad?, al coronavirus y al patrimonio cultural. He visto, ahora que tocas el tema cultural, que hay como una especie de protocolo que ha hecho ICOMOS en referencia al COVID-19, de cómo tratar, digamos, por ejemplo, superficies que también tienen valor patrimonial, pero que pueden ser pasibles de transmitir o de retener este virus tan contagioso, ¿no? Es decir, ICOMOS ha hecho un trabajo sobre eso. Sí, más que nada también está librado también a muchos ICOMOS nacionales, ¿no?, ¿verdad?, que están tomando medidas y actuando con otros organismos internos. Pero sí son medidas generales y de alguna forma, ¿no, verdad?, para apoyar. Cierto es que esto nos ha tomado a todos
todos con mucha sorpresa y hemos tenido que ir avanzando, no diría improvisando, pero actuando en el momento, porque incluso sanitariamente hay a veces opiniones contradictorias. Lo cierto es que los cuidados del lavado de manos, de la higienización de todas las superficies, la distancia óptima que se debe guardar y menos cantidad de gente en los lugares, eso es algo de verdad que en todas partes se está teniendo en cuenta. Y eso es muy importante. Claro, eso es lo que es la regla general, ¿verdad? Para todo el mundo, vale para todos. En marzo era muy verde, por decírtelo de alguna manera, pero lo cierto es que se empezaron a ver cosas, viste, en Australia, y que no, los viajes que no se permiten, y cada vez más el mundo como que estos viajes internacionales, viste, que no se vislumbraban y no se vislumbran hasta buena parte de la segundo semestre del año. Entonces se toma la decisión, y por obviamente que la mayoría de los miembros del board le tienen que pedir al presidente del cambio de asamblea, la suspensión de la asamblea, ¿no? Debido a medidas extraordinarias. Podemos catalogarlos como catástrofe, por decir de alguna manera, la pandemia. Son medidas extraordinarias, situaciones extraordinarias. Entonces se tuvo que hacer ese procedimiento y se tuvo que decir que, bueno, se suspendía esa asamblea, totalmente de acuerdo con Australia. Australia, como te vuelvo a decir, trabajó mucho, y bueno, se tuvo que suspender. Pero la cuestión estaba, ¿qué escenario nos espera? Claro, ¿no? Porque siempre es presencial. Claro, porque ¿no? Lo primero era la suspensión, ¿no? Es decir, Australia con mucho dolor dijo, bueno, primero se tomó la decisión, pero después estaba la idea de que cómo debería, como una institución internacional, resolver su situación, digamos, de las formalidades que no son menores, de la renovación de autoridades, de actas, de asambleas. Es decir, había que encontrar alguna manera, digamos, de solucionarlo. No habiendo, digamos, forma de trasladarse en forma física, ¿no? Y recordemos que ICOMOS Internacional tiene su sede en París y por lo tanto está, de alguna manera, bajo legislación francesa, por llamarlo, ¿no? ¿Esto es así? Claro, y esa era la cuestión. Ajá. ¿Cómo hacer para no caer en ir contra reglamentos que tenés cada 3 años? Yo mi periodo terminaría en diciembre de este año. ¿Por qué? Porque fue en India las elecciones y dura 3 años. Uh-huh. Entonces, tiene que haber una elección, ¿no? Por estatutariamente. Pero ¿qué pasaba? Al no poderse reunir, hay que buscar otra solución. Entonces, como estamos, como tú bien dijiste, bajo la égida o el régimen francés, había que buscar en el régimen francés cuál era la otra posibilidad de reunión física imposible, porque hasta se habló en marzo, me acuerdo que se había hablado, y bueno, nos reuniríamos en París, porque si era mucho, pero no, evidentemente no. Y entonces el gobierno francés sacó una ley que tiene validez hasta fines de julio, de que te da la posibilidad a las organizaciones a tener, encuentros virtuales. Es decir, legaliza esto de los encuentros virtuales. Se legaliza, ojo, transitoriamente. Ajá. Quizás lo puedan extender un poquito más allá de julio, pero no va a ir nunca más de este año. Digamos que a manera excepcional abrió una ventana temporal. A manera excepcional se legisla porque, evidentemente, porque esto es mundial. Sí. Esto no es que le pase a un país, no es que le pasó a Australia, porque de ahí, si era solo Australia, se vería entonces la posibilidad de ver. Bueno, entonces, ¿cómo estamos ahora? Se convoca para una asamblea virtual en distintos horarios, cosa de que todo el mundo pueda asistir, para ver la posibilidad, que lo tienen que votar, para hacer una elección, una asamblea virtual. ¿Esto cuándo sería, Adriana? Porque estábamos para octubre, ¿no? 23 de julio y luego se haría con posterioridad que se fijaría. Pero ¿qué pasa? Estamos también buscando posibilidades con la cuestión del idioma, porque esto te complica montones el idioma, el uso horario, es decir, ¿cómo tiene que atender a toda la membresía? Claro. Porque, bueno, nosotros somos Río de la Plata o América Latina, tenés 1 hora, 2 horas, pero ¿qué pasa con Japón? Del otro lado del mundo son 12 horas y alguien se va a tener que levantar a las 3, 4 de la mañana. Entonces, hay que mirar todo eso para cumplir con la normativa, cumplir con la membresía y hacerlo de forma transparente y lo mejor que se pueda. Entonces, eso fue lo que estuvimos abocados ahora el último mes para sacar las declaraciones y, bueno, poner en marcha todo el procedimiento. O sea que en julio... Paralelamente. Sí. Digo que la expectativa entonces es que en julio haya la aprobación de una asamblea virtual, ¿no? Exacto.
Exacto, es la convocatoria para que se pueda hacer esa asamblea virtual, siempre dentro de las normativas que nos prevé el Estado francés. Entonces, creo que es la solución que se buscó y ahora se está viendo. Yo estoy en el grupo de multilingüismo, donde nosotros siempre estamos, no sé si tú habrás visto que ni cómo siempre estamos sacando las convocatorias en francés, en inglés y en español. Sí, claro. Entonces, es algo que lo hacemos permanentemente. Porque pensamos que no es solamente una cuestión de idioma, sino es una cuestión también de cultura y de participación y de inclusión de todos los miembros de todos lados. Por eso estamos muy atentos. Entonces, bueno, ahora lo que estamos abocados a ver qué plataforma nos puede dar garantías para que todos puedan participar y, bueno, cómo se hace esa traducción simultánea. Porque al menos en francés hay que hacerla, que son las dos lenguas oficiales, y el español en uso múltiple, ¿no? Sí, claro. Digamos, repitamos porque se cortó un poquitito. En ICOMOS Internacional, las lenguas oficiales son el inglés y el francés, y por lo tanto hay que buscar... El francés son la lengua de trabajo. Y el español está incluido como... En un momento estuvo, pero también está, digamos que es una lengua, no es la de trabajo oficial, entre comillas, pero es una lengua que se usa mucho y que nosotros permanentemente, de hecho en Australia teníamos un comité que iba a estar de español, que yo estaba en ese comité. Uh-huh. Bueno, resuelto esto, digamos, o con una posible solución ya en puerta, contanos, acá en el Río de la Plata, vos sos especialista del ICOFORT, es decir, el Consejo Internacional de Fortificaciones. ¿En qué andan? ¿Qué han trabajado? ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué novedades hay? En realidad, ICOFORT, ahora el comité ha cambiado de presidente el año pasado. Es un nuevo presidente que tenemos, que es José Claudio Santos Jr., que es de Río. Sí. Y ICOFORT, bueno, esto de los eventos no necesariamente ahora están moviendo y haciendo, digamos, eventos, y tampoco en línea. Pero sí te podría decir que en eso, bueno, tú también participas. Estoy no tanto como ICOFORT, sino como especialista en fortificaciones, en lo que es el Mercosur Cultural, que se está trabajando para la declaración de bienes, tanto en Brasil, de fortificaciones, ¿no es cierto?, tanto en Brasil, en Argentina, en Paraguay y en Uruguay, lo cual es muy importante porque nos permite hacer una mirada regional en clave de participación, en clave de inclusión, en clave de construcción ciudadana mercosuriana, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es la novedad que estamos trabajando y creo que vamos a llegar a buen puerto con todo lo que venimos haciendo intensamente. Y básicamente, ¿qué incluiría, qué parámetros hay para incorporar estas fortificaciones? ¿Hay temporales, geográficos? Hay un horizonte temporal, hay un horizonte temático, un horizonte temporal del siglo XVI al XIX, hay un elemento, un concepto, un tema que vendría a ser la cuenca del Río de la Plata, y teniendo en cuenta el Tratado de Tordesillas, todas las luchas que hubo, ¿no, verdad? Pero lo interesante es ver esos vestigios de fortificaciones y ir para atrás y vernos en región. Porque ¿qué pasa? El patrimonio no tiene fronteras. Así es. Es decir que el patrimonio no sabe de fronteras, el patrimonio sabe de ejes, de disputas en otros tiempos, ¿no, verdad? Pero también de hechos que ocurrieron y que no necesariamente eran las fronteras actuales. Lo importante en esto, de estos bienes culturales que son las fortificaciones, que también hablan de los paisajes culturales fortificados, que hablan de elementos fortificados, no necesariamente una fortificación per se, sino, ¿no, verdad?, es mucho más complejo. Esto nos permite entonces, a través de un patrimonio cultural, nos permite unir también lo que es ciudadanos de la comarca del Mercosur. Sí. Es decir, que siempre estamos pensando que el patrimonio cultural es una atracción, una atracción de, la verdad, lo económico, lo social, es decir, es un motor de desarrollo sustentable, ¿no? Es un motor de desarrollo, es un elemento de paz también, y de construcción ciudadana y de empatía con el otro. Así es. Es decir, que no es porque pensás fortificaciones que es guerra, que es sangre, todo, etcétera, pero en realidad las fortificaciones también nos hablan de tiempos, ¿no, verdad?, tiempos pasados, pero que también hay que mirarlo a la luz del presente, que nos permite ver nuevas investigaciones y nuevas lecturas. Ajá. ¿Y Uruguay qué ha presentado en estas fortificaciones? Uruguay tenemos seis casos. Tenemos tres, digamos, que son sintomáticos, que son la Fortaleza de Rocha, es decir, Santa Teresa y San Miguel, las dos de Rocha, que bueno, que ustedes las conocen muy bien cuando van para la costa atlántica, y que también hay ahí un camping, como es en Santa Teresa.
Pero también tenemos vestigios en la isla Gorriti en Maldonado, y tenemos la Fortaleza del Cerro acá en Montevideo, y bueno, y uno que es Patrimonio de la Humanidad, que es Colonia del Sacramento, y luego tenemos vestigios de lo que era la traza de Montevideo. O sea que tenemos 6 bien caracterizados, 6 componentes que pueden aportar a lo global, ¿no? ¿Verdad? En el caso de ustedes que están pensando en la Ensenada Barragán, que están pensando en Martín García y que están pensando también en los restos del fuerte de Buenos Aires. Entonces, todo esto es como que ensancha el panorama. Paraguay también, y Brasil, lo interesante es que están pensando en las fortificaciones de Río Grande, o sea, el sur. Bueno, entonces nada, me resta por saludarlos, un placer haber estado aquí en Paisajes Culturales, y bueno, de alguna manera nos estamos viendo, cuidémonos, cuidemos nuestro patrimonio. Chau, chau. Comunicate con Paisajes Culturales a través de las redes o vía WhatsApp al 5411-2482-6350. 2482-6350. Bueno. Jordi Treseras, ¿estás ahí desde Barcelona? Sí, hola, ¿qué tal? Estoy en Tossa de Mar y como vivo dentro de un recinto medieval hay una conexión muy mala y no puedo, si conecto la cámara se caerá. Ah, bueno, entonces lo hacemos vía audio, no te hagas ningún problema. Perfecto. Así es. Bienvenido, bueno, Jordi. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo impacta turísticamente que un lugar sea declarado Patrimonio de la Humanidad, Jordi? A ver, si ahora dijéramos a los oyentes, por ejemplo, hágame una lista de los sitios Patrimonio Mundial que conocen, o de los 1000 que hay, estoy seguro que la gente, por lo general, puede llegar a unos 200. Bien. ¿Qué sucede? Estar en la lista de Patrimonio Mundial no quiere decir que el lugar o el destino sea conocido. Bien. Entonces, el tema está en, por un lado, primero, informar a la comunidad donde está ese lugar inscrito de por qué está inscrito ese bien, porque normalmente la gente no lo sabe. Bien. Te dicen, o sea, cuando les haces la pregunta, ¿usted sabe por qué se inscribió, no sé, en el caso de la obra de Gaudí, en la lista de Patrimonio Mundial? La Pedrera, por ejemplo. Claro. ¿Por qué se inscribió la Pedrera? Y la gente se queda, pues, porque es de Gaudí, ¿no? No, porque es un bloque de pisos y es el primer bloque de pisos de la arquitectura del siglo XX que está inscrito, ¿no? Entonces la gente decía, o sea, la gente, digo, los propios ciudadanos, ¿no? Y luego están los turistas. Entonces yo creo que nuestro trabajo como gestores del patrimonio, sobre todo los que nos dedicamos a la gestión turística, es primero informar a la comunidad. Bien. Para que se apropie y se convierta en anfitriona y en gente que pueda realmente, pues, compartir ese legado, ¿no? Y luego, evidentemente, con los turistas para generar oportunidades de negocio, ¿no? Y entonces no todos los lugares Patrimonio Mundial tienen el potencial para recibir a mucha gente. Y no todos los lugares, pues, tienen la capacidad a lo mejor de ser un destino único en el mundo para que lleguen visitantes. Hay sitios Patrimonio de la Humanidad como por ejemplo Machu Picchu, la Quebrada de Humahuaca, algunos que exceden su capacidad notoriamente, y hay otros que son casi ilustres desconocidos, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Yo tengo un poco mi análisis, es decir, ¿qué sucede? Cuando quieres que realmente se produzca un programa de desarrollo sostenible, necesitas que haya políticas que se cumplan, un plan estratégico, y sobre todo no solo un plan estratégico, sino luego un plan de acción donde tú tengas realmente listadas las acciones que quieres desarrollar, quién las hace, quién las paga, y si no hay plata, de dónde se consigue la plata, con un cronograma. Con un equipo de gestión, pues que haga seguimiento de todo eso. ¿Qué nos pasa? Que en la mayor parte de los lugares esto no sucede. Yo, por ejemplo, he participado desde el inicio en el proyecto de la Quebrada de Humahuaca. ¿Qué pasó? Pues hubo políticas que no se implementaron, hubo planes que no se implementaron, y la propia comunidad se vio un poco fascinada por el efecto de que vienen inversores de fuera, me van a dar plata, voy a vender mis tierras. Es decir, y luego precisamente ese relato de explicar por qué la Quebrada de Humahuaca es Patrimonio Mundial y por qué es importante preservar la Quebrada de Humahuaca para las generaciones futuras, solo se vio el aspecto
de desarrollo, ¿no? Y hay una pérdida, pues, de esos valores por los que fue escrita la quebrada de Humahuaca. ¿Hay soluciones? Sí que hay soluciones, pero claro, volver a la situación que se encontraba la quebrada de Humahuaca en el año 2000 va a ser imposible. Ajá. Muy bien. Es decir, ahí hay un... Es un claro ejemplo. O sea, yo a veces, pues de tener un sueño muy bonito, pero que el sueño se puede convertir en pesadilla también. Hay que trabajarlo, ¿no? Y hay que saber trabajar. Me gustó esa definición de tener un plan de acción, sí, ¿no? Claro. Y que también es como una especie de manual de procedimiento, que no importa quién viene, se sigue con un lineamiento, ¿no? Claro, y son planes que tienen que ser flexibles. Yo cuando te encuentras a alguien y te dice, tengo un maravilloso plan que lo tiene el director en su despacho, ¿no? Y son 3 volúmenes. Tú dices, ese plan no se aplica. Lo importante de un plan es que lo tenga todo el mundo. Claro. Y que realmente, pues, cada año, cada 6 meses, ese plan lo puedas ir modificando y lo puedas ir actualizando, porque se trata de un documento que es un plan operativo vivo. Bien. Si realmente consigues que el sector público, el sector privado, el tercer sector, la comunidad organizada, las universidades, todos trabajen a una, pues ahí consigues unos logros importantes. Y a veces desarrollar acciones no implica plata, porque muchas cosas se hacen sin plata, pero sí implica, pues, un grado de compromiso, ¿no? Cuando la asunción de esto recae en una figura política, y a veces una figura política de un alto nivel, esa persona, por mucho que tenga una gran voluntad, nunca va a poder estar en el día a día para poder ejecutar e implementar esos temas, ¿no? Y nos pasa, pues, no solo en Argentina, yo te digo, en Barcelona, en Cataluña, a veces el tema de morirte de éxito, pues también está ahí, ¿no? Y tienes que mirarte en Barcelona con el tema, pues, de los conflictos que se han generado con los ciudadanos y los turistas, ¿no? Creo que es muy importante trabajar desde procesos participativos y participativos de verdad, no solo informativos, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que siempre se pueden encontrar soluciones, ¿no? Incluso en lugares donde son críticos, ¿no? Como habéis comentado el caso de Machu Picchu, ¿no? O sea, hay lugares, pues bueno, no sé, que son complejos porque se han convertido en generadores de recursos para un territorio, pero a veces con esa pérdida de la propia identidad local, ¿no? En Aguascalientes, por ejemplo, que es el principal lugar de destino de turistas, prácticamente ya no hay nadie de Aguascalientes.